Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Tudela, soy enfermero de profesión. Pues voy a proceder a compartir la presentación para desarrollar la temática. Bueno, vamos a comenzar esta jornada definiendo lo que se entiende por primeros auxilios, ¿ok? Los primeros auxilios son cuidados básicos que se dan de manera inmediata a una persona que ha sufrido una urgencia, emergencia o una enfermedad repentina, ¿ok? Es muy importante entender que los primeros auxilios los pueden ofrecer cualquier persona, debería ser parte, digamos, de la formación general de todos los chilenos en general y de todas las personas, y poder ayudar frente a una emergencia. Siempre, digamos, esta atención debe ser basada en la evidencia, de manera oportuna, segura, sin exponernos. Y también tenemos que entender que la persona que realiza los primeros auxilios es un eslabón entre el accidentado y el equipo de salud, independiente de este sea, ¿ya? Vamos a partir esta presentación también definiendo algunos conceptos generales para entender aún más el proceso de los primeros auxilios. Posterior a esto vamos a entender la valoración inicial que se tiene que hacer a un paciente independiente en la situación que nos encontremos, ya puede ser en la casa, en el domicilio, en el trabajo principalmente, o si ya nos vemos enfrentados a una situación de riesgo o de riesgo inminente. Cuando atendemos en primeros auxilios y cuando atendemos a cualquier persona independiente del escenario, lo primero que nos debemos preocupar es la seguridad de la escena. La verdad que este es un concepto que se enseña, se practica bastante a nivel prehospitalario, pero es súper importante que todas las personas que van a realizar o van a dar atención de primeros auxilios entiendan que es un concepto que nos ayuda a, primero, dar una imagen general del escenario en el que nos estamos inmersos. Por ejemplo, el contexto. Estamos en la carretera andando a alta velocidad y presenciamos un choque. De esa manera vamos a poder determinar, tenemos que hacer una evaluación al entorno, tenemos que entender cuáles son los posibles riesgos a los que no podemos someter. Por ejemplo, si no tomamos las medidas correctas, usar nuestro chaleco reflectante o poner la señalización que corresponde, nos puede chocar un vehículo que venga también a alta velocidad. Entonces, frente a cualquier escenario adverso y que una persona requiera nuestra atención, debemos primero realizar una evaluación del entorno. Además, tenemos que determinar cuáles son los recursos disponibles que tenemos. Por ejemplo, se encuentra una farmacia cerca, se encuentra un colegio, un almacén, puedo llamar, puedo solicitar ayuda si mi teléfono está descargado. Entender dónde estamos inmersos nos va a ayudar a tener herramientas para poder tratar a nuestros usuarios. Y lo que ya les hablamos en el ejemplo anterior es no aumentar el número de afectados. Eso es súper importante. Cuando una persona da primeros auxilios, tiene que entender que es para ayudar y no para ser uno más. Hay situaciones bastante adversas, desde, por ejemplo, el corte con un cuchillo en un domicilio hasta un choque a alta velocidad, un volcamiento. Entonces, lo primero siempre va a ser la seguridad de la escena. Aquí tenemos algunos ejemplos y uno de ellos ya se los di. Por ejemplo, vamos a alta velocidad en una autopista y presenciamos y vemos que unos metros más adelante dos vehículos colisionan. Nosotros, por ende, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a detener. Primero, claramente nos vamos a orillar en un área que esté delimitado, preparada por, digamos, la carretera, y vamos a llamar al servicio de urgencia que corresponda y vamos a delimitar cuáles son los que les competen a ustedes como trabajadores. Y vamos a evitar un riesgo ser uno más, ¿ok? Por ejemplo, si en esta misma situación presenciamos la colisión de estos dos vehículos, tenemos que preocuparnos, por ejemplo, si el motor sigue encendido, si existe derrame de combustible, si se ve, digamos, algún componente inflamable, si vemos que hay salida de humo desde el capó de los vehículos, si el vehículo está frenado. Son una serie de situaciones que tenemos que descartar previa a la atención a nuestro usuario y dependiente de donde nos encontremos. Por ejemplo, frente a derrumbes o alguna catástrofe, vivimos en un país sísmico, esperemos que no nos pase en el corto tiempo, pero si llegase a pasar la situación, debemos también valorar a qué domicilio vamos a entrar, riesgo, beneficio, y de esa manera no ser uno más de los accidentados. Otro concepto importante y más que nada es la prevención.
todo accidente es prevenible. No existe accidente que no se pueda evitar, ¿ok? Pasan, sí. ¿Tenemos total control de ellos? No, pero todos son evitables, ¿ok? Y por ende es importante tomar medidas que podamos implementar, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, en nuestro barrio, para disminuir la probabilidad de contraer ya sea alguna enfermedad o contraer alguna afección. También el otro concepto importante son los primeros auxilios y es el tema que nos compete hoy. Los primeros auxilios son un conjunto de acciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional con el fin de que las lesiones que ha sufrido, digamos, nuestro paciente o usuario no empeoren. Otro concepto bastante importante y sobre todo que se ve en el área prehospitalaria y toma sentido cuando realizamos los primeros auxilios es la hora de oro o la hora dorada, como también lo pueden encontrar en la literatura. Esta corresponde al intervalo de tiempo que se extiende desde el momento del accidente hasta los 60 minutos posteriores a la que una atención sanitaria lo más rápido posible permite salvar vidas. Este concepto se puede extrapolar a distintas situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, estamos en el domicilio y tenemos una caída de nivel. Un adulto mayor se cae. Entre más rápido ese adulto mayor tenga atención sanitaria profesional, vamos a disminuir posiblemente todos los efectos adversos que tuvo esta caída. Por ejemplo, si es muy grave, se puede producir, por ejemplo, en un adulto mayor, una fractura de cadera. Si vamos rápido a un centro asistencial y si se le da atención como corresponde, por ejemplo, podemos evitar la gravedad o que esta hemorragia se extienda mucho más, si así lo compete. O por ejemplo, estamos frente a un accidente vehicular. Entre más rápido este paciente tenga atención sanitaria, vamos a disminuir claramente la complejidad y este paciente va a tener mayor tasa de sobrevida. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una mayor probabilidad de salvarse y que los efectos colaterales de este accidente sean mucho menores. Ahora bien, frente a cualquier escenario es importante solicitar ayuda, ¿ok? Los accidentes, independientes cuales sean, ya sea algo muy pequeño o algo muy importante, son momentos muy estresantes para las personas que, uno, están afectadas, dos, los familiares, y tercero, claramente, quien ofrece los primeros auxilios. En este caso, el Instituto de Salud Laboral, que es su mutualidad, actualmente tiene convenio con todos los centros H del país, también tiene convenio con la Red Salud y por supuesto también ustedes pueden acudir a su hospital regional cuando se encuentren en funciones. De todas maneras, si ustedes tienen dudas a qué centro asistir, pueden consultar a su jefe directo o en las oficinas del Instituto de Salud Laboral para determinar dónde deben, digamos, consultar frente a un escenario negativo para ustedes que sufran algún accidente. Para iniciar la atención es muy importante realizar una evaluación inicial. La evaluación inicial es la primera atención que debe caracterizarse por una evaluación global y certera. Como se enseña generalmente, es sacar una fotografía al escenario, ¿ok? Es importante determinar el estado del paciente y este estado, o las tres grandes ramas que vamos a evaluar es la ventilación, la circulación y el estado neurológico de nuestro paciente en pocos segundos. Es bastante fácil realizar, digamos, esta evaluación porque basta tan solo con una pregunta a nuestro usuario. Por ejemplo, ¿usted está bien? Nuestra evaluación va a depender tanto si nuestro paciente responde, no responde, la forma que responde, cómo lo vemos ventilar y si vemos, digamos, algún sangrado evidente. Por ejemplo, si le preguntamos a un paciente que está en el piso y no vimos la cinemática del trauma o cómo este paciente llegó al piso o se cayó, y le preguntamos, ¿cómo está usted? Si el paciente responde, ya vamos a saber que el paciente claramente está ventilando, porque hay flujo aéreo, lo que lo permite fonar, hablar. Si el paciente no responde, ya es otra la gravedad de nuestro paciente. Entonces, con esta simple pregunta vamos a tener una imagen global. Y luego tenemos que hacer, digamos, la evaluación según el orden que les voy a enseñar a continuación y que es
bastante común, se conoce como el ABC del trauma, nos ayuda a ordenar la atención del usuario y para mí es muy importante que, independiente o qué tan complejo aprendan primeros auxilios, lo más importante de la atención de un usuario es siempre la valoración. ¿Frente a qué escenario nos encontramos? ¿Frente a qué herramientas podemos usar? ¿Qué recursos tenemos? Y de esa manera vamos a poder hacer intervenciones eficientes en la atención de nuestro usuario. Aquí está lo que les comentaba, la evaluación inicial y el ABC del trauma debe ser inmediata y simultánea. Se enseña en este orden por un tema pedagógico, pero claramente la atención de nuestro usuario es de manera global, jerarquizada y simultánea. Está de esta manera para que, ya lo comenté de manera pedagógica, A, B, C, D, E. Cada una de estas, digamos, de esta mnemotecnia tiene un significado en inglés, pero yo lo puse en español para que fuese mucho más fácil, digamos, entender el contenido. La letra A es la vía aérea con control de la columna cervical. La letra B hace relación a la ventilación del paciente. La letra C hace relación al sistema circulatorio y, por supuesto, el control de hemorragia correspondiente. También vamos a evaluar el déficit neurológico de nuestro paciente y por último la E, la exposición y evitar la hipotermia. Ahora a continuación vamos a ver una a una de las letras, qué intervenciones, algunos ejemplos. Y este orden puede variar según, digamos, qué afecta a nuestro paciente. Por ejemplo, si estamos frente a un paro cardiorrespiratorio, la letra inicial es la C, que es la circulación. Ese va a ser nuestro énfasis. Y si sigue el orden, C, A, B, D y E. Lo importante es conocer, digamos, este orden para así tener un lenguaje universal y que todos entendamos lo que vamos a hacer cuando un paciente se accidenta. Vamos a comenzar con la letra A, que corresponde a la vía aérea permeable con control de columna cervical. Es súper importante que primero se evalúe la permeabilidad de la vía aérea. La vía aérea compromete desde la boca hasta nuestros pulmones y por ende, cualquier elemento que interfiera o que se encuentre digamos, en nuestra boca o en nuestra garganta, por ejemplo, va a dificultar el intercambio gaseoso que nosotros podamos ventilar. Es por ello la importancia y por ello es lo primero que debemos evaluar, la permeabilidad de la vía aérea. Y hay que realizar maniobras básicas para despejar en caso que el paciente no pueda tener control de su vía aérea. Tenemos que tener en consideración, por ejemplo, que un paciente que está con compromiso de conciencia, que en la evaluación inicial no nos responde, probablemente ese paciente va a tener compromiso en la vía aérea. ¿Por qué? Porque va a relajar la lengua y la lengua puede obstruir la vía aérea. Es por ello que se realizan dos maniobras básicas y la maniobra número 1, que sale señalada, digamos, en la presentación, es la triple maniobra, que corresponde a una extensión del cuello, una elevación de la mandíbula y la apertura bucal. Como sale en la imagen 1, de esa manera los ejes a nivel cervical se alinean y facilita la ventilación de nuestro paciente, ¿ok? Ahora, si el mecanismo de la lesión, independiente de estas seas, es sugerente de una lesión espinal, maneja al paciente como si lo tuviera. Por ejemplo, estamos caminando por la calle y vemos un paciente botado en el piso con una lesión y una hemorragia, salida de sangre en la cabeza. Inmediatamente tenemos que pensar que ese golpe fue producido por el piso o un elemento contundente. Por ende, es probable que nuestro paciente tenga lesión en la columna cervical y por ende vamos a realizar la segunda maniobra, que conocemos como la tracción mandibular. ¿Ya? Esta es la apertura de la vía aérea, pero sin inclinación de la cabeza, porque vamos a dar como por hecho o por supuesto que nuestro paciente tiene digamos, lesión a nivel cervical. Es súper importante que entiendan esto, porque si nosotros realizamos, digamos, alguna maniobra, movilizamos el cuello, hiperextendemos, podemos agravar la lesión, ¿ok? Entonces, ser bastante cautelosos con estas medidas, con estas intervenciones. Este es contenido que se practica, aquí tenemos la información y cualquier duda nos pueden consultar. Algunas maniobras básicas, digamos, para la permeabilidad de la vía aérea es utilizar el dedo en gancho en la boca de nuestro paciente, ¿ok?
Esta maniobra se utiliza cuando nuestro paciente está con compromiso de conciencia, no nos responde a la entrevista, ¿ok? Siempre tenemos que tener en consideración que tenemos que sacar siempre lo que vemos, no lo que sentimos. Por eso es súper importante realizar una exploración. Afortunadamente toda la gente generalmente tiene sus dispositivos móviles, sus celulares, que tienen alarmas, disculpen, tienen linternas, y podemos de esa manera visualizar, digamos, la boca de nuestro paciente. Les aconsejo, o en realidad no se hace, nunca sacar lo que no se ve, porque con esta maniobra podemos introducir más aún algunos elementos que se encuentran en la vía aérea, sobre todo, por ejemplo, en la región de la garganta. Si tenemos los dispositivos adecuados, podemos utilizar una pinza y extraer el elemento. Claramente esto lo tiene que hacer gente experta, que no titubee, que esté preparada tanto psicológicamente para atender a un usuario, porque es bastante impactante, digamos, ver a un paciente ya con este compromiso de conciencia. Si no se encuentra seguro, no haga esta maniobra, ¿ok? Es súper importante ser cautos en la atención, digamos, en los primeros auxilios. La letra B corresponde a la ventilación. Una vez que ya vimos que nuestra vía aérea está permeable, vamos a dar énfasis a la ventilación. El principal objetivo de esto es la valoración de la función respiratoria, tanto la calidad como la cantidad. Vamos a hablar después de todo esto de signos vitales y su interpretación, así que lo vamos a desarrollar más adelante, y los valores referenciales, ¿ok? Hay que comprobar si nuestro usuario realmente está ventilando y si tiene una ventilación espontánea, ¿ok? Hay que observar los movimientos respiratorios, y para eso invito a levantar, digamos, dentro de lo posible y claramente guardando la intimidad de nuestro paciente, el tórax, para ver qué tanto expande, si está utilizando, por ejemplo, uso de musculatura accesoria, por ejemplo, si es una respiración superficial, si es una respiración profunda, si es una respiración con tope inspiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no ventila por ejemplo, un trauma a nivel torácico. Entonces, determinando cómo está ventilando nuestro paciente, vamos a saber qué va a requerir, si requiere atención de inmediata, si es algo que, por ejemplo, está asociado a un cuadro de angustia, pero siempre tiene que ir ligado con la valoración. Es muy importante, ¿ok? Algunos datos, digamos, y algunos tips bastante importantes. Por ejemplo, una vez permeabilizada la vía aérea, se procede a evaluar la ventilación de forma simple. Y, por ejemplo, preguntas: ¿ventila de forma espontánea? 2. ¿Se expande el tórax de nuestro paciente de manera simétrica? Nos tiene que llamar la atención, por ejemplo, si solamente se ventila o se expande el hemitórax derecho, o solamente se expande el hemitórax izquierdo. Entonces, esas cosas nos van a dar signos claros, y una vez, por ejemplo, que llamemos al centro asistencial, vamos a poder dar información oportuna, y los profesionales de salud van a saber cómo abordar a este paciente. Otra pregunta es: ¿este paciente tiene frecuencias menores de 10 o mayores de 30 por minuto? El rango normal es entre 15 a 20, entonces si está bastante disminuido es porque nuestro paciente probablemente se va a complicar. Si están muy aumentadas, probablemente nuestro paciente va a requerir apoyo de presión positiva mediante un AMBU, que es un elemento que también durante la presentación les voy a enviar. Entonces la valoración es muy importante y va a determinar la gravedad de nuestro paciente. La letra C corresponde a la circulación y el control de hemorragia. En esta letra, o en este segmento, hay que observar siempre la piel, el pulso y la conciencia, y el pulso, y también podemos evaluar la conciencia de nuestro paciente. Si bien la conciencia se evalúa en letras más abajo, la circulación nos va a dar, digamos, qué tanto se perfunde o qué tanto llega sangre a nuestro cerebro. Por eso hago el hincapié de evaluar la conciencia de nuestro paciente. Pero específicamente la letra C habla de circulación y control de hemorragia. En esta letra es bastante importante valorar la perfusión, un concepto que lo vamos a ver aquí, y tenemos que evaluar los pulsos centrales, y también les traigo una diapositiva en donde podemos ver los pulsos que debemos evaluar. Entonces tenemos que hacer una evaluación general, tenemos que evaluar el nivel de conciencia rápidamente,
la coloración de la piel, la temperatura, la humedad, el llene capilar. Y todo esto va a llevar al concepto de la perfusión. ¿Qué tanta sangre llega, digamos, al extremo distal de la extremidad? Si un paciente sufre un corte, cuando ya evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, cuando ya comprobamos que nuestra paciente está ventilando y estamos en la letra C, claramente tenemos que comprimir de manera enérgica, digamos, la salida de sangre desde, digamos, el foco inicial de la pérdida, ¿ya? Aquí está el concepto de perfusión bajo dos perspectivas. Si lo vemos bajo el concepto médico, la perfusión tiene relación con la introducción lenta o continua de una sustancia medicamentosa o de sangre en un órgano u organismo, ¿ok? Y bajo una perspectiva fisiológica, corresponde al volumen de sangre que circula en un órgano durante un determinado periodo de tiempo. Ese es el concepto de perfusión. Es qué tanta sangre está irrigando los órganos o las extremidades de nuestro individuo. También les hablaba que dónde o que tenemos que evaluar pulso, pero ¿dónde lo podemos evaluar? La verdad que lo más, digamos, utilizado es el pulso a nivel carotidio. ¿Ya? Esto siempre se debe evaluar con el dedo índice y el dedo medio, ¿ok? El pulso no se evalúa con el dedo pulgar porque tiene pulso propio, ¿ya? Y podemos tener, digamos, alguna alteración en la percepción, digamos, del pulso nuestro afectado. Entonces, siempre el pulso se debe evaluar, digamos, con el dedo índice y el dedo medio. Se debe hacer a nivel carótido, en la imagen es, digamos, el número 2, pero también existe el pulso braquial, que es en posición anatómica, como está, digamos, la imagen, que es en el borde interno, digamos, del brazo, a nivel radial, que es, digamos, sería el borde externo de ambas muñecas. También se puede evaluar a nivel femoral, que es en la zona inguinal, la zona poplitea, que es la zona posterior de la rodilla, y la zona, el pulso pedio se evalúa en la parte anterior, en la zona del empeine, como se conoce comúnmente. Ahí podemos evaluar los pulsos. Esto es muy importante porque dependiendo dónde es la lesión, tenemos que evaluar el pulso, digamos, que esté más cerca. Por ejemplo, el paciente tiene, digamos, un corte a nivel del antebrazo. ¿Qué pulsos van a ser importantes de evaluar? Obviamente el pulso radial y el pulso braquial, pero siempre tenemos que evaluar el pulso carotidio, ¿ok? Siempre. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene, digamos, un corte o una lesión a nivel de la rodilla o un impacto, ¿qué pulso podemos evaluar? El pulso popliteo, que se encuentra a nivel posterior, pero siempre tenemos que evaluar el pulso carotidio. La letra D corresponde al déficit neurológico y aquí tenemos que evaluar principalmente la disminución de la conciencia o la alteración. ¿Ok? Existe una mnemotecnia fácil, permiso, que corresponde a la mnemotecnia ABDI. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nuestro paciente está alerta, nuestro paciente responde a estímulo verbal, nuestro paciente responde a estímulo doloroso o nuestro paciente está inconsciente, nuestro paciente no responde. Hay mucha más escala, esto claramente va a depender qué tan relacionado con el ámbito de salud o digamos a qué se dedica la persona. Ahí está la escala de Glasgow, o de manera cualitativa describir, digamos, el nivel neurológico de nuestro paciente, pero lo más importante, yo le expongo esta pequeña mnemotecnia bastante conocida, sobre todo a nivel prehospitalario, que corresponde al ABDI, ¿ok? Otra mnemotecnia igual es Peirce, que corresponde a la evaluación pupilar. Si nuestras pupilas están iguales, están redondas y están reactivas a la luz. Se entiende que cuando nosotros estimulamos nuestras pupilas con luz abundante se van a contraer y si hay oscuridad se van a dilatar. Digamos que cualquier signo contrario o alterado, digamos, en la evaluación pupilar, por ejemplo, si ponemos mucha luz y nuestras pupilas se dilatan, nos puede dar, por ejemplo, un indicador de que nuestro paciente podría estar con un trauma encefalocraniano o que nuestro paciente está intoxicado por algún consumo de algún medicamento, no lo sabemos. Pero es un signo de gravedad
si la pupila no responde al estímulo adecuado que le vamos a someter. ¿Ok? Frente a todo compromiso de conciencia, es importante evaluar el nivel de glicemia en sangre, ¿ya? El nivel de glicemia en sangre normal es entre 80 a 100 y se hace a través de un hemoglucotest, ¿ok? Pero si nosotros no tenemos un hemoglucotest, lo podemos hacer a través de la entrevista. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál fue la última vez que comiste? Sobre todo en las mañanas o los adolescentes que muchas veces se saltan el desayuno y se generan cuadros de hipoglicemia, que son niveles de sangre bajo 60, algunos de mayo, algunas reacciones vasovagales. Entonces es importante evaluar el índice glicémico de nuestros pacientes, ¿ya? Es importante sí que en la entrevista o por ejemplo cuando evaluamos un paciente, si este paciente no respira, no responde, no vamos a estimular que nuestro paciente consuma algún tipo de alimentos, ¿ok? Porque podemos comprometer la vía aérea, ¿ok? Entonces, nuestra evaluación nos va a decir qué tanto vamos a intervenir en nuestro paciente. Y la letra E corresponde principalmente a la exposición. En este segmento tenemos que liberar la ropa de nuestro paciente con el fin de hallar lesiones ocultas o no identificadas. Hago este comentario porque muchas veces no se evalúa, por ejemplo, la espalda o no se evalúa los pies de nuestro paciente. Una vez que realizamos todo el orden A, B, C, D, claramente tenemos que evaluar todo el cuerpo de nuestro paciente para darnos una imagen mucho más general y no quedarse con lo primero que vemos, ¿ok? Eso es un fenómeno que se llama visión de túnel, que solo vemos lo que nos llama más la atención, pero hay cosas que son mucho más discretas y pueden ser mucho más graves, ¿ok? Súper importante, ya hago comentario igual con esta letra, que tiene que haber un control de la hipotermia, ¿ok? Tenemos que tener control de las medidas ambientales. Por ejemplo, si el paciente está, digamos, en la calle, puede haber frío, puede estar lloviendo, no sometamos a nuestro accidentado a que la pase peor del escenario en el que ya se encuentra. Y lo hago hincapié y lo destaco, es que siempre tenemos que mantener la privacidad de nuestro usuario. Una vez que realizamos nuestra evaluación, nunca está de más cubrir, digamos, las zonas íntimas de nuestro paciente. Siempre tenemos que entender que sufrir un accidente es algo bastante desagradable y si a través de intervenciones pequeñas podemos, digamos, hacer que nuestro usuario se sienta mucho más cómodo, los invito a hacerlo y reforzar, digamos, el concepto de la privacidad del usuario, ¿ok? Es muy importante. Una vez que ya realizamos toda la evaluación primaria y primaria de nuestro paciente, bien digo, es súper importante la recogida de datos, ¿ok? Aquí hay una mnemotecnia igual que es bastante común, se conoce bastante, que se llama sample, está en inglés, pero yo puse algunos apartados, digamos, en español para que sea mucho más fácil el entendimiento. Siempre entender los signos y síntomas de nuestro paciente, estos datos ya los vamos a tener, digamos, cuando lo evaluemos, o los signos que presentaba antes de este accidente, ¿ok? Los antecedentes, si nuestro paciente es hipertenso, si nuestro paciente es diabético, si nuestro paciente es asmático, si por ende tiene una limitación crónica del flujo aéreo, nos va a dar un escenario de qué atender. Los medicamentos que este paciente utiliza, si por ejemplo está utilizando hubo un cambio, digamos, por ejemplo, un paciente diabético que utiliza insulina. No, sabes que este paciente tuvo un compromiso de conciencia, se desmayó, pero ¿tiene algún antecedente mórbido? Sí, es diabético. ¿Y está utilizando algún medicamento? Sí, utiliza insulina. Uno le pregunta al usuario, ¿tuvo algún cambio en su insulina? Sí, la verdad que me aumentaron, digamos, el número de insulina y no comí. ¿Me entienden? Entonces es muy importante entender los signos y síntomas, los antecedentes y los medicamentos que puede estar consumiendo nuestro usuario. Es importante también la historia clínica. ¿Cuál fue la última ingesta de nuestro paciente? Sobre todo cuando se encuentra en un trauma y requiere ya una atención avanzada de la vía aérea y algunos eventos que lo llevan al cuadro, por ejemplo, el consumo de algún tipo de droga, el consumo de algún medicamento o el abuso de sustancias en general. Una vez que ya evaluamos a nuestro paciente en el orden que ya los comenté, es importante entender que los signos vitales son datos que nos ayudan a
digamos, a entender cómo están las funciones más básicas de nuestro cuerpo humano, ¿ok? Y que en una persona sana se encuentran en rangos normales, que lo vamos a ver, pero dado algunas enfermedades, algunas infecciones, alteraciones o independiente sea el cuadro, estas se ven alteradas. Vamos a partir con la frecuencia cardíaca, ¿ok? Esta corresponde al número de veces que late el corazón en un minuto. También permite saber la fuerza y el ritmo con el que éste está trabajando. Ya aprendimos en la lámina anterior de cómo evaluar el pulso. Vamos a evaluar, por ejemplo, el pulso a nivel carotídeo, lo podemos evaluar a nivel radial, que es lo que generalmente más se hace. Cuando evaluemos el pulso con nuestro dedo índice y medio y lo ponemos, por ejemplo, sobre nuestra muñeca, ¿qué podemos determinar? La frecuencia. Si este pulso evaluado en un minuto es menos de 60, podemos decir que nuestro paciente está bradicárdico. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100, nuestro paciente está normocárdico o eucárdico. Y si nuestro paciente tiene frecuencias cardíacas sobre 100, es que nuestro paciente se encuentra taquicárdico. Ahora bien, algunos ejemplos. Algunos pacientes basalmente son bradicardios, tienen frecuencias cardíacas mucho más bajas. Por ejemplo, los deportistas, gente que hace bastante deporte, se maneja con frecuencias cardíacas mucho más bajas. ¿Qué escenarios pueden aumentar, digamos, la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, un paciente que está agitado, un paciente que esté con un cuadro ansioso, si hay calor, si el paciente presenta fiebre. Son, digamos, escenarios que van a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Los signos vitales tienen que ir interpretados en relación a nuestra valoración. No podemos hacer, digamos, una simple, digamos, apreciación solo con el valor. Tenemos que evaluar completamente a nuestro paciente. Otro signo vital es la presión arterial. Este corresponde a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias al ser bombeada, bien digo, en cada latido del corazón. ¿Ok? La presión arterial tiene dos valores que corresponden a la sístole, que es la fase de compresión cardíaca, que siempre va a ser mayor a la diástole, que es la fase de relajación cardíaca. ¿Ok? Un rango normal es entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Esto se mide con un esfigmomanómetro. Y, por ejemplo, si un paciente se encuentra bajo los 120 sistólica o bajo los 80, hablamos que un paciente está hipotenso. Y un paciente hipotenso, por ejemplo, aparte de el valor, un paciente hipotenso puede estar con compromiso de conciencia, un paciente hipotenso puede estar frío, un paciente hipotenso puede estar mal perfundido. Y también un paciente puede estar hipertenso si el valor sistólico, que es el valor siempre más grande, está sobre 140,90. Nuestro paciente está agitado, nuestro paciente está en una crisis hipertensiva, nuestro paciente está ansioso, nuestro paciente está enojado, hasta el estado de ánimo, digamos, repercute en los signos vitales, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una visión general de la atención de nuestros pacientes, ¿ok? El otro signo vital es la frecuencia respiratoria, que corresponde al número de veces que nuestro paciente respira por minuto. ¿Ok? El rango normal en el adulto corresponde a 15 y 20 ventilaciones en un minuto. Si el paciente no respira, este paciente se dice que está en apnea. Si nuestro paciente tiene menos de 15 ventilaciones por minuto, es un paciente que está bradipneico. Si nuestro paciente está en rangos normales, nuestro paciente está eupneico. Y si nuestro paciente está con frecuencias respiratorias mayor a 20, nuestro paciente está taquipneico, ¿ok? ¿Dónde lo podemos apreciar? Por ejemplo, un paciente agitado, ansioso, o un paciente que está respirando mal, un paciente que no logra expandir de manera correcta el tórax. El mismo ejemplo que dábamos recién, por ejemplo, un paciente que sufre un golpe a nivel torácico, probablemente su respiración va a ser súper agitada o va a ser superficial. Tenemos que evaluar. Pasamos a la saturación de oxígeno. Ya la saturación de oxígeno es un parámetro vital para determinar el contenido de oxígeno en sangre. ¿Ya? Este signo vital se evalúa de manera porcentual. Lo normal siempre es sobre 90. Hay excepciones, por ejemplo, pacientes que tienen limitación crónica del flujo aéreo.
pacientes con un daño pulmonar diagnosticado de antecedentes, se puede dar, digamos, bajo siempre la supervisión médica, por supuesto, y en un hospital, tolerar, digamos, rangos mayores a 88, mayores a 89, pero eso siempre lo tiene que determinar un facultativo, un médico, ¿ok? Quiero que entiendan igual que el rango de saturación o el monitor solo capta hasta el 100%, ¿ya? Y la única forma de saber si este paciente está hiperoxigenado, o sea, le estamos dando más oxígeno del que corresponde, se va a hacer a través de una gasometría arterial, pero eso ya es, digamos, es una herramienta que se hace en un centro asistencial. Importante entender que la saturación siempre tiene que ser mayor a 90. Un ejemplo importante, por ejemplo, si un paciente o un vecino o en el trabajo hay un incendio y nuestro paciente tiene clínica de haberse, digamos, verse enfrentado a un incendio, por ejemplo, tiene restos de hollín en la cara, o por ejemplo tiene quemaduras, digamos, en su nariz, tiene quemadura en los vellos que está en la nariz, eso quiere decir que nuestro paciente estuvo muy cerca al fuego y probablemente este paciente puede que sature sobre 90, pero siempre se debe aportar un poco de oxígeno a este paciente, ¿ok? Es súper importante porque lo que mide el aparato eh, qué, qué tan saturado está de gas nuestra hemoglobina, pero no necesariamente va a ser oxígeno. Puede que sea CO2. ¿Ok? Y esto netamente en el ejemplo de que un paciente esté frente o nos encontremos frente, digamos, a un incendio. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de situaciones, ser bastante meticulosos con la evaluación de la saturación y de la frecuencia respiratoria y de la clínica que pueda tener nuestro paciente. Otro signo vital, por ejemplo, es la temperatura, ¿ya? La temperatura normal del cuerpo va entre 36,5 a 37,2. Hablamos de hipotermia cuando esta temperatura está bajo 35 y de fiebre cuando está sobre 38. La verdad que con este signo vital la literatura es bastante variada. Pueden encontrar que en algunos textos van a describir como fiebre sobre 37,5, ¿ok? Pero siempre tiene que ser, digamos, tienen que evaluarlo según la clínica igual de nuestro paciente. Un paciente por ejemplo, que cuando midamos temperaturas esté en 35,6, por ejemplo, y sea un paciente que está bien perfundido, con buen color, no sienta frío, está abrigado, la verdad que no va a encajar en el concepto de hipotermia, ¿ok? Esto es teórico. Fiebre siempre va a ser sobre 38. Los pacientes con fiebre siempre están taquicárdicos, tienden a tener frecuencias cardíacas más elevadas. Son pacientes que se sienten incómodos, que están más rosaditos en la forma de la cara, pero la única forma de evaluar la temperatura es con un termómetro, ¿ya? Y vamos a incluir también como signo vital importante el dolor. El dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta, desagradable y que se siente en alguna parte del cuerpo humano, ¿ok? El dolor es un tema bastante amplio, podemos estar hablando horas sobre el dolor, hay tipos de dolor, hay dolores neuropáticos, dolores viscerales, dolores musculares, bien digo, y quiero que se queden con la sensación de que siempre tienen que evaluar el dolor del paciente o del afectado. Por ejemplo, no es lo mismo que al paciente le duela la mano que al paciente le duela el centro del pecho. Probablemente eso es un signo de un infarto y eso es grave, ¿ok? Entonces evalúen la intensidad de dolor y la ubicación del dolor. En pediatría generalmente se evalúa con la escala visual análoga y ahí se las expreso. Pero si lo podemos hacer a través de la entrevista, uno le pregunta al usuario, ¿siente dolor? Si la respuesta es sí, uno le expone dónde le duele y qué tanto le duele, siendo 0 sin dolor y 10 el máximo dolor que ha sentido en su vida. Y de esa manera vamos a tener, digamos, un rango referencial. El dolor, como es parte de los signos vitales, también los altera. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor, probablemente se encuentre taquicárdico, con la frecuencia cardíaca elevada. Si nuestro paciente tiene dolor, probablemente puede que se encuentre hipertenso, ya con la presión arterial elevada. Entonces, tenemos que evaluar a nuestro paciente como un todo. Una vez
y afortunadamente ya vimos cómo debemos evaluar un paciente. Ya evaluamos, ya evaluamos primero la seguridad de la escena. Segundo, cómo debemos evaluar a nuestro paciente en A, B, C, D y E del trauma. Ya entendemos cómo tomar, ya entendemos el rango, digamos, de los signos vitales de nuestro paciente. Y ahora vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Lo que más me importa a mí como orador en esta exposición es que ustedes sepan qué tienen que hacer y que entiendan rápidamente el cuadro, ¿ok? Vamos a desmentir algunos mitos que la gente tiende a hacer, sobre todo cuando llega al servicio de urgencia o cuando llega ya a la unidad de tratamiento intensivo o los pacientes llegan al servicio de medicina. Hay malas prácticas en la atención, sobre todo de las heridas, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Vamos a partir con las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Es una lesión, una herida de los tejidos orgánicos producida por la acción del fuego o de calor o por el contacto de determinados productos, ya sea químicos o corrosivos, ya sea por la electricidad, por la radiación, por la fricción o por el frío. Aquí les expongo la piel. Tenemos que entender que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿ok? Y a rasgos muy generales, quiero que entiendan que la piel tiene tres capas. La epidermis, que corresponde a nuestro tejido epitelial, lo que nosotros vemos, ¿ok? El epitelio, la capa más superficial de nuestra piel. Luego tenemos la dermis, y donde se encuentra principalmente nuestra grasa, y nuestras glándulas sudoríparas, y tenemos la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel donde se encuentran nuestros vasos sanguíneos, nuestras venas, nuestras arterias, ¿ok? Entonces la gravedad, digamos, de la quemadura va a depender de qué tanto impacta, digamos, en las capas de nuestra piel, ¿ok? La quemadura de primer grado va a afectar solo a la capa exterior de la piel, causa mucho dolor porque los terminales nerviosos se encuentran principalmente en la primera y en la dermis, ¿ok? Entonces, las lesiones superficiales generalmente son las más dolorosas. No subestime el dolor de su paciente. Y van a evaluar enrojecida la zona y con bastante inflamación. También están las quemaduras en segundo grado, ¿ok? Que estas afectan tanto como la capa externa y la capa subyacente de nuestra piel. Estas iguales evolucionan con dolor, enrojecimiento, inflamación y flictenas. Las flictenas, la verdad que no me gusta utilizar esta palabra, pero son comúnmente conocidas como las ampollas, ¿ok? Digamos, en literatura se conocen como flictenas, por si la encuentran, digamos, cuando deseen leer un poco más de la temática. Y las quemaduras en tercer grado ya son mucho más graves, ya tienen compromiso de la hipodermis y ya se aprecia una piel blanquecina, oscura, carbonizada, entumecida, puede haber pérdida de la sensibilidad, y esto mucho más grave, requiere una atención clínica, una unidad de cuidados intensivos o una unidad de gran quemado, si así lo requiere. La gravedad del cuadro va a depender claramente de la extensión, va a depender de la profundidad, de la localidad, de la edad de nuestro paciente y del agente que cause la quemadura. Recordemos que puede ser por agua caliente, puede ser por algún elemento corrosivo, puede ser por fricción, por frío, por radiación, ¿ok? Y aquí le expongo una lámina que en salud al menos se conoce como la regla de los 9. Esta es bastante general. Y de esa manera se cuantifica qué tan afectado, digamos, está nuestro paciente en la extensión de la quemadura. ¿Ya? Si el agente causal es agua caliente, que es generalmente la causa que consultan los pacientes pediátricos, hay que aplicar agua fría o temperatura ambiente rápido. No dudar, hacerlo de manera inmediata. Retirar y cortar las prendas, ¿ok? Para evitar que se peguen, ¿ya? Siempre agua, retirar las prendas, ¿ya? Generalmente cuando llegan a un servicio de urgencia, la prenda tiende a adherirse con digamos, en la quemadura. Entonces, si de manera inicial la podemos retirar, eso va a ayudar bastante, digamos, al escenario que se puede generar en el servicio de urgencia, ¿ya?
Siempre abrigar al afectado, como entendiendo que la piel es nuestro órgano más grande y nos protege de perder líquidos. Cuando esta barra se ve afectada, uno tiende a perder mucho líquido, entonces tenemos que abrigar a nuestro afectado y trasladar a centro asistencial lo más rápido posible, ¿ok? No cubrir la lesión con prendas, no aplicar ungüentos, eso es súper importante, no retrasar el traslado y, por supuesto, solicitar siempre ayuda. Aquí les expuse a ustedes, las imágenes son un poco fuertes, para que vean que existen quemaduras eléctricas. Esta ya es una quemadura grave que tiene compromiso ya a nivel de la hipodermis, también vemos flectenas de gran tamaño, esto ya requiere atención profesional. Y también, por ejemplo, vemos quemaduras de agua caliente en un paciente pediátrico, son mucho más superficiales, enrojecidas, delimitadas, pero son bastante dolorosas, entonces no subestimar el dolor. Ahora vamos a hablar de las hemorragias, ¿ok? Corresponden a la liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Estos tipos de hemorragia pueden ser arteriales, venosos o capilares. Y, por ejemplo, si son arteriales van a ser mucho más graves, ¿ok? Y si son arteriales van a ser mucho más graves. Si son venosos, vamos a ver un flujo de sangre, digamos, menos potente. Y si son capilares, digamos, son bastante superficiales. Quiero hacer hincapié que las lesiones en la cabeza y las lesiones en las manos son bastante exageradas. Tienden a eliminar mucho más sangre de la gravedad de lo que son, ¿ok? Pero tengan en consideración que entre más central sea la hemorragia, más grave va a ser, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos a seguir frente a cualquier hemorragia? Siempre hay que comprimir enérgicamente el sangrado. Es muy importante. Y la verdad que no existe un rango de tiempo, siempre, digamos, se les da el consejo que compriman fuertemente por 5 minutos, pero si están frente a la duda, solamente a la duda que este paciente va a seguir sangrando, compriman, ¿ya? En caso de que el afectado, digamos, esta lesión sea en alguna extremidad, mantengan la compresión y eleven la extremidad, ¿ok? Es importante siempre evaluar los pulsos, lo vimos, digamos, en la evaluación primaria. Siempre, por ejemplo, si el corte es en el brazo, evalúen pulso radial, evalúen pulso braquial y, por supuesto, siempre pulso a nivel carotidio con el dedo índice y el dedo medio, ¿ya? Y tampoco retrase el traslado, ¿ok? Hace tiempo antes se le enseñaba a las personas el uso de torniquete. La verdad que el torniquete es una maniobra profesional. El torniquete es una marca como tal, ¿ok? Entonces requeremos el elemento, digamos, ¿cómo decir?, original para poder realizar esta técnica y tiene que ser bajo supervisión profesional. Así que no les aconsejo que hagan esto como primer auxilio, a menos que haga ya un profesional dentro de la gente que está escuchando, digamos, esta capacitación, ¿ok? Voy a hacer el comentario igual si hay una persona que sufre una hemorragia a raíz, digamos, de un corte con un arma blanca y que lamentablemente, o con un fierro, independiente sea el cuerpo extraño, está dentro del cuerpo, no lo retiren, ¿ok? Manténgalo ahí, hagan compresión, digamos, en la contrabertura, donde esté, digamos, o haya otra lesión, pero no retiren, porque pueden generar más daño, eso lo tienen que hacer en un centro asistencial, ¿ok? Y aquí vemos, digamos, una hemorragia que hago el hincapié que es súper importante utilizar las protecciones frente a fluidos peligrosos. La sangre es un fluido peligroso, cúbrase las manos. Si está en la calle y no sabe qué hacer, póngase bolsas en las manos. Eso sí, guardando, obviamente, si estamos frente a una emergencia, ¿ok? Si tiene los elementos necesarios, siempre póngase sus guantes, o yo lo que aconsejo utilizar doble guantes y comprima de manera enérgica, ¿ok? La sangre es un fluido de alto riesgo, no le bajen el perfil. Ahora vamos a hablar sobre las picaduras y las mordeduras. Independiente del agente causal, las medidas generales siempre son muy importantes. Si el agente es un perro, siempre, lo que hablamos recién, la seguridad de la escena. Si acaba de morder el perro a alguien, si el perro, disculpen, acaba de morder a alguien, lo importante es poner a esa persona afectada en un sitio seguro, subirle un auto, ponerlo en una casa, o si está en el trabajo, alejar al perro, sin ponerse ustedes en riesgo y sin tampoco volver ataque a otra persona, ¿ok? Si es por la mordedura de un perro, siempre es súper importante lavar con agua y jabón la zona afectada, ¿ya? Es muy importante, nos pueden transmitir muchos virus, y los virus, su capa externa es liposoluble, por eso es bastante importante lavar
la extremidad con agua y con jabón, ¿ok? Siempre tiene que haber el control de hemorragia, importante también reunir los datos del animal, ya sea el carnet de vacunación, si el perro es un animal callejero, que idealmente en Chile eso se pueda erradicar y que haya un control responsable de los animales, y no retrasar el retraso al traslado. Quiero darles un dato curioso. Siempre es mucho más grave la mordedura de una persona a otra que de un perro a otra. Entonces, ojalá, me imagino que si llegase a pasar esa situación, que claramente es bastante reprochable, sea más enérgico en el traslado porque es mucho más grave, ¿ok? Si el agente causal es un insecto, idealmente atrape o fotografíe la especie para facilitar el diagnóstico. Ya los diagnósticos son clínicos y bajo el examen físico que lo hace un facultativo, un médico en este caso, ¿ok? Si no tiene la disposición, digamos, de cómo atrapar o fotografiar, no se exponga, ¿ok? La seguridad ante todo. Pero siempre va a ayudar al diagnóstico que tengamos información, ya sea un zancudo, un insecto, la mordedura de una araña. Eso es súper importante. Aquí les pongo el ejemplo de lo más grave que nos puede pasar, que es la mordedura de una araña por una araña de rincón, ¿ok? Que es un tema de notificación obligatoria. Esta araña o esta especie, por epidemiología, se extiende desde la región de Coquimbo hasta la región de Osorno, pero no estamos libres, digamos, de la mordedura de esta araña si salimos de vacaciones o si le afecta a alguno de nuestros familiares en otra región, ¿ya? Es así de grave, digamos, la mordedura de araña de rincón, ¿ya? Aquí le expongo la araña para que la conozcan. Es conocido como Loxeles laeta, que es la araña de rincón. Bajo de un punto de vista morfológico, la araña adulta es de un color café parduzco, con abundante pilosidad, mide aproximadamente 1 centímetro de largo y sus patas de 8 a 45 milímetros, ¿ok? Consulta el servicio de urgencia o cualquier centro según corresponda a la mutualidad si se encuentra en su trabajo frente a la sospecha o a la evidencia, ¿ok? Es grave, ¿ya? Así que deben acercarse al centro asistencial. También vamos a hablar de las intoxicaciones y los envenenamientos, ¿ya? Independiente del agente causal, lo importante es reunir la mayor cantidad de información y no retrasar el traslado, ¿ok? El margen de intoxicaciones es bastante amplio, puede ser por plaguicidas, puede ser por uso o abuso de medicamentos, puede ser por abuso de sustancia. Entonces, el análisis del agente causal claramente requiere análisis de sangre y que sea evaluado por un equipo de salud, ¿ya? Súper importante, no induzca el vómito. Si cree que un paciente, por ejemplo, tuvo una intoxicación medicamentosa, ¿ok? No retrase el traslado de nuestro paciente. Y lo más importante es reunir la mayor cantidad de información, ya sea los medicamentos involucrados en la escena cuando encontramos a nuestro paciente, ya sea adormilado con compromiso de conciencia, la actividad que realiza nuestro afectado, por ejemplo, trabaja con algún tipo de pintura y tuvo este compromiso de conciencia posterior a su trabajo, o trabaja, digamos, en la fertilización, digamos, de frutas y verduras. El contexto nos va a ayudar al diagnóstico. Está el Centro de Información Toxicológico de la Universidad Católica, es un centro que los profesionales de salud generalmente consultan. Ahí está el número, se los expongo. Ustedes pueden llamar si tienen alguna duda, alguna sospecha, y atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora vamos a pasar a un tema que es bastante importante, que es la obstrucción de la vía aérea de un cuerpo extraño, ¿ok? Si vemos que un paciente presenta la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, va a presentar la señal universal, ¿ya? Es importante igual destacar que, digamos, esta obstrucción puede ser parcial si, digamos, el cuerpo extraño obstruye un porcentaje, digamos, de la vía aérea, o es total, ¿ok? Donde no se genera ventilación. Para mí y lo digo, es súper importante si el paciente logra hablar o no, porque eso nos va a dar un indicador de que si logra hablar es porque existe flujo aéreo. Y si nuestro paciente emite un grito sordo, o sea, quiere gritar pero no se escucha, quiere decir que no hay flujo en la vía aérea, entonces es bastante grave y tenemos que atenderlo ya. Tenemos que saber reconocer nuestra señal universal, y la maniobra que debemos realizar en los primeros auxilios es la maniobra de Heimlich, ¿ya?
Como está en la imagen, nos debemos poner atrás de nuestro afectado con un puño en la zona del epigastrio, donde comienza nuestro estómago, y con la otra mano comprimir de manera brusca y de manera fuerte, enérgicamente. Súper importante que no debemos levantar a nuestro paciente del piso, porque de esa manera pierde el tono muscular y la fuerza que vamos a ejercer no se va a, digamos, a utilizar como corresponde. Entonces las compresiones tienen que ser simétricas, profundas, en dirección hacia atrás y hacia arriba para eliminar el cuerpo extraño. Algunas consideraciones en niños. Si usted le va a realizar esta maniobra a un niño, se debe agachar y, como lo dije en los adultos, no debe levantar al niño del piso, porque va a hacer que esta persona pierda su tono muscular y la fuerza que vamos a ejercer no va a tener tanto impacto, ¿ok? Algunas consideraciones con pacientes obesos o con embarazadas: se realiza la misma técnica, solamente que en el caso de la embarazada, sobre, digamos, su abdomen grávido, ¿ok? Donde inicia, digamos, el estómago, y en los pacientes obesos exactamente lo mismo. ¿Cuándo detenemos la maniobra de Heimlich? Ya se detiene cuando nuestro paciente libera el cuerpo extraño, y si este paciente respira y tiene pulso, se deja en posición de seguridad, ¿ok? En el piso, como le expongo en la imagen. Y ¿cuándo detenemos esta maniobra? Igual cuando nuestro paciente pierde el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro paciente ya no puede estar de pie. Y si además no presenta pulso y además no logra respirar, estamos frente a un paro cardiorrespiratorio y debemos iniciar compresiones torácicas. Un paro cardiorrespiratorio corresponde y se entiende con que el corazón deja de latir. Cuando el corazón deja de latir, se disminuye el suministro de sangre y de nutrientes a todo nuestro cuerpo, ¿ok? Y es una emergencia que puede producir la muerte. Es prevenible y se puede atender. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paro cardiorrespiratorio? Nuestro paciente no respira, nuestro paciente no responde a estímulo verbal y doloroso, y nuestro paciente no presenta pulso carotidio evaluado en 5 a 10 segundos, ¿ok? Lo primero es pedir ayuda, como ya lo habíamos comentado en las imágenes, digamos, en la presentación, o a inicios de la presentación, disculpe. Siempre pedir ayuda, ya sea al centro o, si nos encontramos en la casa, la ambulancia. Un paro es una emergencia evitable y el gol estándar, la mayor intervención que podemos hacer frente a un paro, es realizar RCP, reanimación cardiopulmonar con presiones torácicas de buena calidad, y lo vamos a ver. Independiente de las drogas, independiente del equipo médico, independiente de la mejor clínica que podamos llevar a nuestro paciente, si no iniciamos las compresiones torácicas de inmediato apenas se presencia el cuadro, lo más probable es que nuestro paciente no logre sobrevivir. Por eso es importante realizar las compresiones torácicas, ¿ok? Luego, según la cadena de sobrevivencia y según la disposición, y si llega, digamos, los profesionales de la salud, se va a desfibrilar a nuestro paciente, se va a trasladar en una ambulancia avanzada o básica, dependiendo la gravedad, y va a recibir los cuidados posparo. Pero esto ya es a nivel intrahospitalario. Extrahospitalario a nosotros nos va a importar, y si estamos en la casa o en el trabajo, pedir ayuda e iniciar las compresiones. El RCP básico, su pilar es compresiones torácicas que se hacen en el centro del pecho, hundiendo 5 centímetros, fuerte, sin doblar los codos, y las ventilaciones asistidas, que son a través de una bolsa de resucitación manual, conocida como AMBU, ¿ok? Frente a la pandemia que nos encontramos, que es el COVID, las ventilaciones, la verdad que pasan a un segundo plano. Lo más importante son las compresiones. Las compresiones torácicas, como ya les dije, tienen que ser en el centro del pecho, tienen que ser con una profundidad de 5 centímetros, este es un valor teórico, ¿ok? Que no sea una fuerza desmedida y tampoco algo tan suave. Antes había un concepto que reconocía como masaje cardíaco, pero tiene que ser con fuerza, así que se cambió y por eso se dice compresión torácica, ¿ok? Y la frecuencia es entre 100 y 120, esto es algo teórico que se logra cuando se practica, ¿ok? No esperemos que atendamos o podamos prestar primeros auxilios a un paciente sin practicarlo, ¿ok? Hay que evitar improvisar. Hay que mantener la espalda recta, los brazos rectos, arrodillarse al lado de la víctima, comprimir con el talón de la mano. Con esto se realiza la fuerza.
se comprime en el centro del pecho y con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. La ventilación a presión positiva ya se hace, y como ya les comenté, con la bolsa de resucitación manual, más conocida como un BU. Si lo tienen a disposición, se hace a través de una técnica C y E, que es como se toma. Con la C quiere decir que como sujetamos la mascarilla que va a nuestro BU, y con la letra E, como ven, nos apoyamos en el borde inferior de la mandíbula, en las prominencias óseas. Ya cuando realicen esta técnica, eviten introducir los dedos en las zonas donde no hay prominencia ósea, porque vamos a obstruir más la vía aérea de nuestro paciente, ¿ya? ¿Cómo comprobamos que nuestras ventilaciones son efectivas? Cuando hay elevación discreta del tórax. Y esto es un valor teórico, deben demorarse un segundo, ¿ok? La American Heart Association, que es la asociación americana, digamos, de la resucitación, da este hincapié para no, digamos, retrasar las compresiones, ¿ya? Si bien en la realidad nos podemos demorar un poco más, no tenemos que retrasar las compresiones por ventilar, ¿ya? Las compresiones se hacen 30 compresiones y 2 ventilaciones, 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ok? Y hay que reevaluar pulso de nuestro paciente en un tiempo de 2 minutos, o si no tenemos cronómetros, que es lo ideal, debemos realizar la evaluación después de 5 ciclos de 30 es a 2. ¿Ok? Este es el manejo básico del paro cardiorrespiratorio. Y como les vuelvo a repetir, perdón que sea majadero, es que el gol estándar nos enseña que las compresiones torácicas salvan vidas, ¿ok? Y que entre más oportunas sean, mayor sobrevivida va a tener nuestro paciente o el afectado. Con esto me despido, espero haberlos ayudado, sé que es bastante información, pero los quiero motivar a que sigan estudiando, sigan aprendiendo, la información está. Gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer. Si hay alguien que es profesional o que se dedica al área, no tenga, digamos, temor en realizar la pregunta, la vamos a responder de todas maneras, y muchas gracias.